Bueno, buenas tardes. Simplemente darles la bienvenida, decirles que es el módulo 3 del curso del IFAC sobre la práctica profesional de contratos separados. Tenemos dos colegas que van a disertar sobre el tema, así que directamente le paso la palabra a Antonino Dorso, que es uno de los coordinadores del IFAC, para que haga la presentación de este módulo. Gracias. Nino. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Hoy estamos con el módulo 3. Vamos a hablar de cómputos, van a hablar los disertantes de cómputos y presupuesto, de curvas de inversión, y bueno, los disertantes van a ser el arquitecto Alejandro Monti, Pablo Alejandro Monti, y luego le vamos a dar la palabra a Daniel Junqueriño. Solamente nada, presentarlos, agradecerles el esfuerzo de hacer estas charlas y de hacer estos cursos. Y te paso la palabra a vos, Pablo, para que inicies a compartir tu exposición. Muchas gracias. Bueno, ok, ya comparto. Bueno, antes que nada agradecerles a las autoridades del colegio, a Diego, a Adriana, a Eduardo, a vos, Nino, por haberme invitado. Para mí siempre es un placer charlar con colegas. Cuando me plantearon la charla, enseguida dije que sí. Después me puse a pensar, dirección por contratos separados, ¿no? Y cómputos, presupuestos, curvas de inversión, cronogramas de obra, ¿no? Un poco que los encontramos en todas las direcciones. En la dirección simple, en la dirección por contratos separados y en la dirección ejecutiva. Entonces, bueno, a ver por dónde llevaba el tema. Me pareció que, bueno, lo interesante de todas estas charlas también es un poco compartir con colegas las distintas problemáticas que tenemos los colegas en el ejercicio de la profesión y que a las gestiones les sirvan para poder solucionar esos problemas, esos grises que tenemos en la profesión, esos caminos que tenemos en el abismo en cuanto a veces caminamos en la cornisa en cuanto a la ética y a la no ética, en cuanto a lo legal y a lo ilegal. Siempre estamos en el borde en algunas cuestiones que son complejas y que por ahí, con estas charlas, el distrito puede llegar a solucionar algunas cosas o formar un equipo que pueda llevar a la provincia alguna solución y, bueno, poder cambiar alguna de estas cuestiones, ¿no? Por eso me gustan estas charlas entre colegas. Bueno, lo primero, ya en la primera charla supongo que habrán visto que es una dirección por contratos separados. ¿En qué se difiere en una dirección simple? La dirección simple tenemos una sola obra donde hay un solo representante técnico donde nos comunicamos con una sola persona. En la dirección por contratos separados tenemos varios contratistas. Si tenemos suerte, tenemos uno o dos contratistas principales. Si tenemos uno, sería el cementista y el de albañilería unificado. Si tenemos dos, por un lado el cementista y por otro lado lo que sería el rubro albañilería. Y luego los demás rubros. Lo ideal sería tener un contratista principal con los dos grandes rubros que fuera una pyme, ¿no? Una empresa pequeña pero conformada. Porque después nos vamos a encontrar en esto de la dirección por contratos separados con pequeños contratistas, pequeños grupos familiares, contratistas que son un oficial, un ayudante, un oficial, un medio oficial y un ayudante, o un grupito muy reducido de personas que, con suerte, alguno es monotributista, tampoco tienen ART, no tienen conformada una empresa. Un poco saliendo de esto, volví a ver cuándo llevamos a cabo la implementación del cómputo del presupuesto, en realidad, porque es lo que les planteaba al principio. O sea, el cómputo del presupuesto se realiza durante la etapa de proyecto. Ahí tenemos la documentación de obra, la cuantificación, la cualificación, la forma del precio, la planificación, la programación, la materialización. Todo esto lo hacemos durante la etapa de proyecto. En una dirección por contratos separados, a veces no está toda la documentación, a veces ni en ninguna dirección está toda la documentación. O sea, yo he hecho cómputos para
para Coarcos, donde se computan obras grandes, ya sea públicas o privadas, y la documentación va apareciendo y termina de aparecer en la obra, no está ni siquiera para la cotización de la obra en general. Están los planos generales, pero no los particulares. Y hay una cosa que dice en cuantificación, que la tenemos en cuantificación y en programación. Por abajo en naranjita dice listado de materiales, rendimiento, comercialización, estándar de producción. De eso después vamos a hablar un poquito. Pero bueno, aparece en todas las direcciones, aparece en la etapa de proyecto. En la dirección por contratos separados, si tenemos suerte y la dirección es para un fideicomiso, nos vamos a encontrar con un proyecto terminado y con especificaciones técnicas terminadas y toda la documentación completa. Por lo tanto, se va a poder realizar un cómputo métrico, una cotización y una programación con su curva de inversiones. Generalmente en los pequeños proyectos, en las viviendas, no tenemos la documentación completa. O sea, porque no están elegidos los contratistas, porque ya sea por ese motivo o porque el comitente tampoco terminó de elegir los materiales. O sea, se conoce más o menos la obra gruesa, pero uno dice, elegime los artefactos, elegime la grifería, elegime las mesadas, elegime los pisos, y no los terminan eligiendo hasta que transcurre cierto tiempo de la obra y uno los aprieta tratando de que se los pase. Entonces, ahora veremos cómo hacemos para cuantificar, cómo hacemos con nuestro cómputo métrico, ¿no? Como todos habremos hecho en el ejercicio de la profesión. Bueno, yo ahora estoy con un comitente que es complicado, que quiere hacer una casa en Rumeco. Me trae hasta los metros cuadrados que tiene que tener cada local. Y quiere saber el precio. Entonces, el precio primero uno le explica, no se puede saber hasta que esté completo el proyecto. Si no tengo completo el proyecto, no puedo tener un precio. Bueno, pero más o menos, ¿cuánto está el metro cuadrado en dólares? Uno le va explicando que una vivienda estándar, buena, sin ser premium, el precio en dólares creo que no varió desde que yo me recibí hasta ahora, siempre estuvo entre $800 y $1.200. ¿De qué depende ese precio? Y ese precio más que nada depende de los materiales. La mano de obra no se modifica mucho, nunca se ha modificado mucho, pero sí los materiales tienen una gran variedad de precios. Entonces, uno le va explicando esas cuestiones al comitente. No es lo mismo un granito gris mar o rosa de Salto que un granito negro Brasil o negro absoluto. La diferencia de precio es abismal. Lo mismo pasa con la grifería, con los artefactos. Si compro el artefacto último modelo, me va a salir más caro porque es el último modelo, no porque funcione mejor muchas veces. A veces sí, a veces no. Pero bueno, ahí varía el precio. Entonces, yo tengo que hacer un cómputo métrico exacto para poder sacar una cotización exacta y decirle cuál es el valor exacto del costo de su obra. Y acá, bueno, un poco lo que les decía antes. Tenemos el proyecto por un lado, donde tomamos las decisiones críticas, tenemos a la dirección de obra, donde se hace el control y el cumplimiento del proyecto. O sea, se verifica todo lo que es proyecto y uno va verificando durante el transcurso de la obra que eso sea lo correcto y va haciendo las pequeñas modificaciones que sean necesarias, siempre y cuando la documentación esté completa y no haya que hacerla antes o durante el transcurso de la obra. Generalmente, en lo que es dirección por contratos separados, en obras de menor jerarquía, ya sea viviendas, aunque sean viviendas de magnitud, uno termina haciendo toda la documentación nuevamente, lo que es cómputos, presupuestos y lo que es la planificación de la obra. ¿Por qué? Porque no está hecho, porque no están decididos cuál es la empresa constructora, cuáles son los contratistas, entonces cuáles son los materiales. Entonces uno va tratando de conseguir esos datos y poder hacer un cómputo y presupuesto acorde. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en cuanto a si el estudio de la arquitectura es el mismo que hace el proyecto y la dirección por contratos separados,
O bien el estudio de arquitectura, un estudio hace el proyecto y otro estudio hace la dirección de obra por contratos separados. Ahí habrá que hacer un estudio de documentación y una interpretación del proyecto. En esos casos, bueno, tendremos que hablar, al que le toca hacer la dirección por contratos separados tendrá que hablar, tanto como el comitente como el estudio proyectista. Habrá que ver cómo quedaron las relaciones, si es que siguen las relaciones, si es que se cortaron, si se cortaron, cómo quedaron las relaciones. Igualmente uno habla con el estudio de arquitectura, siempre los van a atender bien y les van a poder dar facilitar alguna cuestión que ustedes tengan dudas sobre el proyecto para poder hacer poder construir fidedignamente el proyecto que diseñaron sus colegas. Y con el comitente, bueno, para ver si está de acuerdo con con toda la documentación que le presentó el estudio de arquitectura, si es que no está de acuerdo con el proyecto, si es que quiere realizar alguna modificación, que esto siempre surge. También surgen las modificaciones durante la obra, ¿no? Un poco ese es el panorama general de lo que es proyecto y dirección de obra. Ya metiéndonos más en el cómputo y presupuesto, yo siempre pongo el saber construir, yo lo tengo un poco de la facultad, ¿no? O sea que para saber computar, para saber diseñar, para saber computar, presupuestar, tenemos que saber de construir. Si no sabemos construir, nos va a costar mucho poder hacer esto de buena forma. Entonces, bueno, es una frasecita que siempre la pongo porque me parece que lleva años un poco saber construir, y aunque uno sepa construir también se equivoca. No es que por saber construir no se equivoque, porque las tecnologías cambian, los materiales cambian, y uno no sabe de todo y trata de asesorarse y de consultar. Yo soy de los que le consulta a todos, hasta el ayudante de la obra, porque siempre alguno, o el oficial, siempre alguno que tiene expertise en el tema les puede dar una solución que a ustedes no se les ocurrió, que ustedes buscan soluciones complejas y está por el lado simple de alguno que sepa construir. Y acá, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si las decisiones tomadas en el proyecto están completas? Un poco lo que veníamos charlando, y si las decisiones son incompletas. Como dije antes, acudimos al estudio de arquitectura que hizo la obra, si no es el mismo estudio, y al comitente. Bueno, nos sentamos con el comitente y vemos cómo solucionamos estos problemas. Terminamos de completar la documentación, se la pide al otro estudio, la terminamos nosotros. Si somos el mismo estudio, terminamos de realizar la documentación antes de comenzar la obra. El comitente siempre está apurado y quiere empezar ayer, quiere empezar antes de que le aprueben los planos. Entonces, bueno, sentarse, charlar con el comitente para planificar cómo se sigue. Dentro de esto que es cómputo, presupuesto, curvas, dimensiones, y charlar un poco de cuál es el dinero con el que cuenta para hacer la obra, si lo cuenta todo al principio, si no lo cuenta todo al principio, si él tiene que conseguir dinero durante el transcurso de la obra, primero para poder planificar la obra, si tiene decidido algún contratista o no tiene decidido. Muchas veces le dice, uno los contrata y le pregunta, pero vos tenés tu equipo de gente, ¿no? Sí, yo suelo trabajar con ciertos contratistas, pero bueno, me gustaría que vos también pongas tus contratistas, ¿no? Esa es la charla que uno tiene con el comitente para evitar conflictos, ¿no? Ahora un poco nos vamos a meter un poco más en ese tema. Entonces eso, si la documentación está completa, si está incompleta. Si está incompleta hay que completarla y veremos cómo. Después, poco acá los tips y los procedimientos a desempeñar en la tarea profesional, ya sea de cómputo de presupuesto, que valen también para curvas de inversiones y planificación de obra. Lo primero que yo tengo que tratar de hacer es un cómputo y presupuesto básico ideal con un factor de valoración. ¿Qué quiero decir con esto? Con básico ideal.
que era un poco lo que decía en naranja antes, estándar. Lo decía ahí, yo le puse básico ideal. Básico ideal porque uno le tiene que dar un pequeño presupuesto. Entonces, si el comitente no decide los materiales, si no están decididos quién va a hacer la mano de obra, uno, bueno, buscará algunas cotizaciones, buscará las revistas y hará un presupuesto eligiendo un material término medio de cada cosa, un artefacto término medio, ya sea una grifería FB de las término medio, un artefacto roca o ferro, un término medio. Bueno, irá tomando decisiones uno y después se las explicará al comitente. Bueno, yo saqué este cómputo de presupuesto con estos materiales, con cierta mano de obra, que es de una pyme, de una empresa constructora, y ahora vamos a ver por qué, porque una empresa constructora va a tener equipamiento, va a tener herramientas, un contratista de estos pequeños no tiene tanto equipamiento ni tantas herramientas, tiene lo básico esencial. O sea, si nosotros tomamos una pyme, tal vez tengan un SAMPI, una pequeña topadora, o sea, pequeñas cosas que si no se alquilan, ¿no? Pero que facilitan a la obra. Acá pongo solicitar 3 presupuestos por rubro de materiales y mano de obra. ¿Y por qué 3 presupuestos por rubro? En lo mínimo tiene que ser 2, nunca 1. Y si es posible involucrar, como dije antes, al contratista, al comitente. El comitente que les ponga alguna casa de materiales, de cada rubro, alguna casa de materiales, algún contratista de electricidad, de albañilería, todo. Porque si uno pone todo, los contratistas queda como responsable absoluto de todo, ¿no? Porque vos me trajiste a fulanito y después me hizo mal las cosas, vos tenés la culpa. Entonces, uno tiene 3 presupuestos, si puede conseguir que el comitente le presente cierta gente de ciertos subcontratos y ciertas casas de materiales que él quiere cotizar, y si no, se las ponen ustedes. Pero siempre tener 3 presupuestos y 3 contratistas y charlarlos con el comitente. Uno le puede recomendar, mira, de estos 3, yo considero pues, que porque estudié un poco las obras que hacía y estudié un poco, consulté entre los colegas, este me parece que es medio chanta, este es bueno, este tiene buenas obras, este tiene precio más barato, pero por ahí nos deja en el camino porque no tiene suficiente gente. Bueno, ver todas esas cuestiones. Porque no siempre elegir el presupuesto más bajo. Yo he trabajado dentro de empresas grandes. Le hago cómputos a Cobarco, he estado cotizando en algún momento para IMASA, y uno se encuentra con presupuestos que duplican a otros en el mismo obra. Uno le entrega la misma documentación a 2 empresas distintas, a 2 contratistas distintos, y en uno, para poner un ejemplo, sale 100.000 pesos y el otro sale 50.000 pesos. ¿Por qué sucede esto? Porque el que sale 100.000 pesos es una empresa constituida, que si uno le pide que se atrasa la obra y tiene que adelantar la obra, le puede poner más gente. En cambio, el otro contratista es un contratista tipo familiar, donde trabaja él, el hijo, un ayudante, y si uno le pide que para hacer la obra ponga más gente, y puede poner un ayudante más, algún medio oficial más, pero no va a poder, no va a poder hacerse cargo de esa petición. Entonces, por eso varían mucho los precios. Si la empresa constituida tiene gastos que no tiene la otra empresa. Entonces, bueno, uno estudiar todas las cotizaciones, presentárselas al comitente y estudiarlas con el comitente, dándole su parecer. Mira, me parece bien esta y esta. ¿A vos qué te parece? Bueno, en este rubro me parece que teníamos que ir con esta. Bueno, veremos. Si el comitente quiere ir con el precio más bajo, se irá con el precio más bajo. Acá un poco... ¿quién decide? Les pongo, ¿no? Porque hay que compartir la responsabilidad con el comitente. ¿Quién decide? ¿Y qué sucede si no estamos de acuerdo? En definitiva, el que decide es el comitente, porque es el que pone la plata. Nosotros podemos decirle... contrata tal, pero dice, yo no tengo plata, quiero contratar el que sale menos, contrato a tal. El que decide es el comitente. ¿Qué sucede si no estamos de acuerdo? Camino 1, renunciamos, y sigue otro, camino 2, que es el más conveniente,
hacemos en el libro de orden de servicio, nos quejamos, decimos que no estamos de acuerdo con la contratación funeraria por tal cosa, que quede sentado. Ya sea en el libro de orden de servicio, en un mail, en un lugar que quede fehacientemente escrito y firmado por las partes. ¿Está? Que uno no está de acuerdo, que si pasa algún contratiempo, uno no es el culpable. Que uno trata de hacer lo mejor posible para llevarlo la obra a buen puerto, pero que no considera que ese contratista sea el mejor, sea la mejor elección. Me ha pasado en un edificio que un comitente contrató a un, creo que era un ascensores, rubro ascensores. Contrató unos ascensores que salían menos de la mitad de precio de los demás presupuestos. Y dijimos, no te lo va a terminar, contratarlo, pero no te lo va a terminar. Y recientemente no se lo terminó, le llevó unos materiales, se los tiró en la obra y nunca más apareció. Esas cosas pasan, pero los comitentes a veces no nos creen que nosotros queremos trabajar con fulanito porque o estamos enganchados, porque nos resulta más fácil. Bueno, hay que tratar de, explicarles a los comitentes que como él quiere que llegue a buen puerto su casa, su edificio, lo que fuese, su local comercial, nosotros también, y los contratistas también quieren querer eso. Entonces, eso es una de las pautas que hay que tener en cuenta. Tratar de que el comitente se involucre en la obra en esas elecciones. No estar solo en esas elecciones. Por otro lado, nunca ir a comprar materiales. No nos toca en esta dirección. En la dirección por contratos separados no compramos materiales, los compra el comitente. O en su defecto estarán en el contrato y los compra el mismo contratista, estarán encargados en el mismo presupuesto, será mano de obra y materiales. Generalmente no sucede esto, salvo en grandes contratos, pero si no, los materiales los compra el comitente y los contratistas solo hacen mano de obra. En obras pequeñas, ¿no? En obras grandes puede ser que estén involucrados ya mano de obra y materiales. Entonces, involucramos siempre al comitente, ténganlo en cuenta, no compramos materiales. Si bien es cierto, terminamos comprando material o vamos al corralón que nos autoriza a sacar algo porque si no la obra no avanza, pero en lo posible tratar de ir lo menos posible y de hacer esos favores lo menos posible porque si no, terminamos nosotros comprando materiales. Por otro lado, nunca pagar a los contratistas, ni a las casas de materiales. Eso le corresponde al comitente. El comitente en esta dirección es la empresa constructora. Y como tal, tiene que tomar sus responsabilidades. Si no, nosotros estaríamos haciendo dirección ejecutiva, que no la estamos cobrando, y tampoco es hacer favores. Y tampoco, por hacer favores y pagar que yo no llego a pagarle al contratista o no llego a pagarle al corralón y si no le pago no me manda materiales, te hago una transferencia bancaria. Tampoco, porque después tenemos que dar explicaciones de por qué tenemos ese dinero. Y son complicadas las explicaciones, uno las puede dar, pero son engorrosas, hacen perder tiempo. Esas cuestiones tratar de no hacerlas. En esta dirección esas cosas no se hacen directamente. Vamos a ir otra vez a curvas de inmersión, que es un poco también el saber construir y los datos son los mismos, ¿no? O sea, nosotros ya si acordamos, tenemos los presupuestos elegidos, tanto de mano de obra y de materiales, ya se decidió quiénes son los contratistas, si va a haber un contratista principal y cuáles son los otros subcontratos que va a haber, pudimos hacer un cómputo y pudimos hacer una cotización. Ahí sí ya tenemos todas las herramientas para hacer un cómputo más exacto y una cotización más exacta y decirle al comitente, bueno, tu obra va a salir tanto. Ahora bien, va a salir tanto. ¿Cómo lo podés pagar? Porque tenemos que hacer una curva de dimensiones y un programa. ¿Y en cuánto lo podés pagar? A veces nuestro programa de obra o nuestra planificación
depende del dinero que tenga el comitente. A veces no, si no hay problema con el dinero, uno la puede desarrollar como a uno le parece de la mejor forma. Puedes averiguar si el comitente tiene dinero para el acopio de materiales, que es lo que va a hacer que la obra salga menos y no se le dispare en algún momento. Es decir, cuanto más materiales pueda copiar en la obra, menos se le va a disparar la obra, le van a disparar los precios. Bueno, si se sienta uno puede sacar una curva de inversión más o menos acorde al dinero que tiene el comitente o a lo que quiere desembolsar por mes el comitente, y de ahí desarrollar un cronograma de obra. ¿Cuáles son los tips otra vez para esto, para la curva de inversión y el cronograma de obra? Bueno, primero hacer el básico ideal, que ya en realidad puede ser casi el definitivo, ¿no? Porque uno le puede plantear un básico ideal y después ver cómo ir ajustándolo de a poco, ¿no? Pero como consejo, para confeccionar la nueva documentación, este plan, esta curva de inversión y esta planificación de obra, cronograma de obra, yo suelo solicitarle al contratista principal su propio cronograma de obra. ¿Y por qué? Porque yo no sé, o sea, de palabra, charlando por ahí un poco me va a decir, y yo voy a poner tantas personas, bueno, que haga un cronograma de obra y yo lo verifico con el que yo hice para ver si es cierto, si es posible. En algunos casos uno consigue que se lo dé el cronograma de obra, si es una empresa más o menos, si es una pyme se lo pueden hacer. Yo le he pedido a algunos y no me lo han hecho, no por mala voluntad, sino porque no tenían idea de cómo se hace un cronograma de obra. Algún contratista, entonces bueno, uno trabaja con lo que tiene y se tiene que arreglar. Otra cosa que no hay que hacer y que nosotros solemos hacer también es, no hay que hacer docencia. Nosotros no tenemos que explicarle hacer docencia con el contratista y decirle paso a paso cómo tiene que hacer cada tarea. Nosotros tenemos que ir a dirigir la obra, a conducir la obra. Les tenemos que decir, yo quiero esto de esta forma, de esta forma, de esta forma, y el contratista quiere saber hacerlo. En algunos casos, si es complejo, si salga una tecnología nueva, si hay materiales nuevos, bueno, uno le explica más o menos rápido, pero no puede estar toda la obra haciendo docencia, porque perdemos un tiempo que es muy valioso para nosotros, perdemos plata. Tenemos que estar durante periodos largos en la obra que no debiéramos estar. Entonces, si se puede tener un cronograma de obra del contratista, sería ideal. Si no se puede, bueno, uno lo planifica y el contratista tendrá que hacerse cargo después de la planificación de ese cronograma de obra, que uno se lo da, se lo entrega y le digo, y tenés que cumplirlo. ¿Y por qué le hablo del contratista principal? Porque el contratista principal es el que va a estar de toda la obra y del cual dependen todos los gremios. Si el contratista principal generalmente es albañilería, la albañilería va a estar durante toda la obra y yo necesito terminar la estructura para comenzar la mampostería o comenzarla a medida que va avanzando la estructura. Necesito comenzarla, una vez que comienzo la mampostería, para hacer instalaciones necesito la mampostería, si no, no puedo hacer instalaciones, y así sucesivamente. Si no, no puedo hacer los contrapisos. Bueno, ya saben cómo es la obra. Entonces, en ese curso de diagrama de obra, necesitamos que sobre todo el contratista principal sea el que mayor nos cumpla. Después estaremos luchando con todos los gremios, los demás contratistas, porque bueno, cuando el electricista viene, si después se va, volver a traerlo, si es un electricista que tiene mucho trabajo, un plomero que tiene mucho trabajo, volver a traerlo a la obra es complicado. Entonces bueno, cronograma en mano. Lo aconsejable es, yo aconsejo siempre hacer reuniones semanales, en lo posible semanales, si son en periodos más largos, pero en lo posible semanales con todos los gremios y juntarlos en una reunión y ver qué le falta a cada uno o qué lo puede atrasar a cada uno y que lo digan adelante de todos los contratistas. Entonces, bueno, si a vos te atrasa esto, lo anotamos. Bueno, fulanito, vos tenés que tratar de adelantar esto porque si no vas a atrasar a este subcontratista. Fulanito, vos tenés que adelantar en esta parte porque si no el otro no puede seguir. Y así se va a atrasar la obra. Entonces, a la semana siguiente constatamos si se hizo o no se hizo.
si se cumplió lo que se prometió, lo que se comprometieron a hacer, si no se vuelven a volver a insistir sobre lo mismo, hasta que en un momento le van a decirles, bueno, si vos no cumplís, va a haber que tomar medidas disciplinarias, bueno, se te va a multar, o bueno, ver qué medidas se toman. Esto un poco es para todas las direcciones, ¿no? Pero sobre todo para la dirección por contratos operados, porque tenemos distintos gremios, y lo que hacen estas reuniones también es hacer que se conozcan, hacer que se distiendan un poco, y que en eso tomen bronca, porque generalmente a veces tienen picas entre tenemos que hacer de psicólogos entre los distintos gremios, porque fulanito, mirá lo que me hizo, yo había hecho el trabajo y me corrió la regla, o me golpeó esto, ahora lo tengo que volver a hacer. Bueno, explicarles que no lo hizo voluntariamente, y que lo hizo involuntariamente, y que bueno, que lo haga, que no va a volver a pasar, que se lo vamos a decir al otro subcontratista, que no sea un corredero, porque si no todos los contratistas les van a venir a quejarse del otro. Entonces en estas reuniones uno evita tantas quejas, y que si hay quejas se hagan se haga cuando esté todo el mundo, todos los contratistas. Después lo que tenemos que hacer, y entran los grises que tenemos, es verificar si se realiza la copia de materiales. Bueno, que la copia de materiales en el comitente, que es el responsable, esté en tiempo y forma, por lo que nosotros tenemos que avisarle en tiempo y forma cuándo necesitamos los materiales en la obra y qué cantidades necesitamos, y de los distintos rubros. Eso es responsabilidad nuestra, ¿está? Entonces, con ese cómputo y presupuesto que tenemos, con esa cotización que tenemos, pedirle los materiales que necesitan en cada momento de la obra. ¿Qué va a hacer casi todas las semanas o cada 15 días? Pedir materiales. Siempre tener en cuenta, a veces pedir un poquito más, tener en cuenta que el contratista, uno le dice, ¿necesitas algo? ¿No necesitas algo? Uno le pregunta también a los contratistas, ¿qué necesitas? ¿Ya lo necesitas? ¿Cuándo? Te hacen un listado de materiales y vos querés que te hagan el listado, y siempre se olvidan de algo. Y siempre hay que salir corriendo a buscar una cosa. O pedirle al comitente que vaya a buscar esa cosa, y bueno, tratar de que eso no suceda. Entonces, si se lo pedimos con bastante antelación, el contratista verifica antes de hacer la tarea. Nosotros tratamos de que verifique antes de hacer la tarea. Mira, ¿tenés en obra todo? ¿Necesitas algo? Fíjate para el día siguiente y para la semana siguiente. ¿Tenés todos los materiales? ¿Hay que pedir algo? Bueno, verificar todas esas cuestiones. Verificar la condición de los contratistas, ¿no? Si es una pyme, seguramente tiene todos los papeles, tiene RT, tiene seguro por la RT, bueno, no va a haber mayores problemas. Generalmente no tenemos pymes, o pyme podrá ser el contratista principal, los demás son subcontratistas, que si tienen un monotributo, a veces es mucho, y todos no tienen monotributo. Bueno, ahí entramos en los grises de nuestra profesión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos entrar a la obra? ¿No dejamos entrar? Si no lo dejamos entrar, el comitente no va a querer contratar a otro. Entramos en estas discusiones. Tratamos de que saquen seguros personales cada uno que entra a la obra, pero igual no es lo mismo. Ya ahí entramos en esos grises que nos cuestan, y si nos vamos de la obra, va a venir otro y lo va a seguir, y la modalidad va a seguir siendo la misma. Esto es algo que viene sucediendo y va a seguir sucediendo. Controlar estas cuestiones, sobre todo hasta en los barrios privados, ya con un seguro personal dejan entrar a la gente, no le piden RT, no le piden otros papeles. ¿Qué le vamos a decir al comitente? Contratar. Seguridad de higiene en las obras pequeñas no existe, la tenemos que hacer nosotros. No van a contratar y ni van a hacer un plan de seguridad de higiene lo tenemos que contratar y seguir nosotros a la vieja usanza. Bueno, son esas cosas que están en los grises, y que uno avanza en estas direcciones, y trata de que se contrate en blanco y con monotributos, y que no haya distorsiones en la obra, ni que cuando llega el Ministerio de Trabajo o alguien, salgan todos corriendo de la obra y se despejen, porque uno llega en varios barrios privados y avisan que llega el Ministerio de Trabajo y salen todos corriendo. No hay nadie trabajando en las obras. Son obras que sin obreros. Pero esto pasa. Y bastante seguido. No es que no pase. Entonces,
nosotros, esto es el seguimiento de obra. Bueno, una vez que nosotros acordamos los pagos, qué sé yo, tratar de que los pagos no sean semanales, que sean mensuales o quincenales, lo cual también en estas obras es complicado. Generalmente los pagos terminan siendo mensuales. Entonces, que nosotros hagamos certificaciones mensuales es complicado en varios rubros. No las vamos a hacer. Hacemos una certificación tal vez mensual o quincenal, o cada 2 meses, como para verificar y mostrarle al comitente que a veces está pagando de más. Yo he hecho certificaciones en los que el porcentaje de trabajo era tal y el porcentaje de pago era mucho mayor, ya pagado. Y bueno, uno le avisa al comitente, pero el comitente, por seguir la obra, bueno, pero fulanito es macanudo, no me va a hacer lío, yo le sigo pagando porque si no me va a abandonar la obra. Bueno, ver cómo se solucionan esas cosas que son cotidianas. Son cotidianas más son más complejos estos problemas que los problemas de obra. O sea, los problemas de obra los van a resolver fácilmente, ya tienen la expertise necesaria, ya pasaron por toda la teoría, hablarán con los contratistas, consultarán, tendrán consultores, pero eso los van a resolver fácilmente. Los problemas graves son estos, el hacer de psicólogos en la obra, ya sea con el comitente, porque nunca tratamos con comitentes, con lo complejo que a veces son algunos comitentes, que bueno, vienen, se meten en la obra y por ahí en estas obras chicas, cuando ustedes no están, y en los barrios privados que no se puede acceder así normalmente, bueno, pasan por la obra, miran y le dicen, y charlan con los comitentes, con los contratistas, y los contratistas le comentan, mire, el arquitecto o sabe mucho o no sabe nada, o mira, a mí me parece que esto tendría que ser así, así. Bueno, lidiar con todas esas cosas es normal en estas obras, salvo que trabajen con una empresa constructora grande. Bueno, ya ahí es otra dirección, es otra cosa y son otros los tratos. Lo ideal sería eso, porque fíjense que los grandes estudios y trabajan con empresas constructoras, está bien, tienen grandes proyectos, y las empresas constructoras grandes le facilitan al director de obra, le facilitan todo. Al director de obra y al estudio de arquitectura y al proyectista le facilitan, porque ellos tienen un departamento que se dedica a hacer toda la parte tecnológica constructiva, a resolver problemas. Todo lo que es ingeniería de obra se lo hacen ellos. Si se lo piden a ustedes y si ustedes no lo realizan, le van a hacer 2 o 3 esquemas de ingeniería de obra para resolver el problema y le van a decir, bueno, ¿te parece este, te parece este o te parece este? Pero no podemos parar la obra del 7x1. En la dirección por contratos separados, repito, es más complejo porque no tienen no, nadie los va a ayudar. Están ustedes solos y con algún consultor que tengan ustedes, pero ustedes y el consultor, luchando contra los contratistas y contra el comitente. Y ahí tenemos que hacer el seguimiento de obra. El seguimiento de obra es verificar los distintos avances y hacer las distintas certificaciones. Que ya les digo, a veces coinciden con los pagos, a veces no coinciden con los pagos. Si uno logra que sean mensuales y uno logra que se certifique lo que se pague, lo que se certifique, es una obra genial, es bárbara. Pero si hay pagos semanales y son muchos los rubros que tienen pagos semanales, ahí se les complica un poco porque en las certificaciones no les van a coincidir los porcentajes de avance son muy pocas veces que coinciden los porcentajes de avance con los porcentajes que el comitente tendría que haber abonado. Y por otro lado, como dijimos antes, verificar un poco que los materiales estén en tiempo y forma, que eso sí también es responsabilidad suya, avisarle al comitente. Y no le avisen por teléfono, avísenle por WhatsApp, por mail, por medio fehaciente, por el libro de orden y servicio, que ustedes le pidieron los materiales tal día, que tienen tales materiales tal día y que tienen que llegar tal día, porque si no, no se puede continuar con la obra, si no se va a atrasar la obra. Eso es algo fundamental que también queda fehacientemente escrito, porque una llamada telefónica, salvo que la graben, igualmente es preferible que quede por escrito y que esté
firmado por o que le mandaron el mail y que lo recibió, que ponga acuse de recibo, o que le mandaron el WhatsApp que ustedes ven que tiene el tilde de que lo recibió, pero que después no puede decir que ustedes no le pidieron los materiales en tiempo y forma. Esos son los consejos más o menos para hacer una dirección de obra de este tipo. Más que nada son esos. Y ahora voy a pasar a volver a repetirle un poco los consejos como una síntesis de sugerencias, no consejos, sugerencias como para que ustedes lleven mejor la dirección por contratos separados. Primero, verificar correctamente la documentación del proyecto. Bueno, si está completa, si no está completa, qué le falta, qué no le falta, hablar con el estudio de arquitectura. Si son ustedes el estudio, bueno, completarla, o ver si la completan en obra, o ver cómo se manejan con el comitente en ese sentido. Como dijimos antes, pedir 3 presupuestos de materiales y mano de obra y consensuarlos con el comitente. O sea, consensuarlos un poco porque uno puede elegir o contratistas o lugares de compra de materiales que no son acordes a los que quiere el comitente. Me pasó una vez haciendo una cotización, yo elegí, me pedían 3 presupuestos que me tocó cotizar para una constructora. Me pedían 3 presupuestos. Entonces yo elegí 3 presupuestos y resulta que uno de los, se ve que uno de los contratistas, se ve que se había llevado en su momento mal con la constructora, y bueno, ¿cómo le pediste a tal? Si es un desastre, es un incumplidor. Bueno, desde ese momento decidí, bueno, decime vos a quién querés que le pida los materiales y yo le pido los presupuestos, tanto de materiales como de mano de obra. Entonces, consensuar con el comitente, ustedes le pueden recomendar, pero que él también ponga algunos gremios y algunos locales de materiales donde pedir presupuestos. Y después elegirlos en conjunto. Si ven que no se elige el que a ustedes les parece el mejor, bueno, dejarlo fehacientemente escrito. Que ustedes no están de acuerdo, que lo aceptan porque el comitente lo acepta, pero que eso puede traer ciertos problemas en el transcurso de la obra. Tener en cuenta la toma de decisión final la tiene el comitente, como dijimos antes. Si no están de acuerdo con la decisión del comitente, dejarlo fehacientemente escrito, lo que dijimos. Verificar si se realiza la copia de materiales. Bueno, eso es importante. Si ya tengo una copia de materiales, uno va a tener que llevar el desacopio de materiales, ¿no? Decirle, bueno, al comitente, mira, el acopio es tal, ya desacopié tal cosa, te queda tal cosa por desacopiar. Verificar si el cómputo y el presupuesto, porque estas cosas son en la construcción, sobre todo en la nuestra, en húmedo, uno saca el espesor de un contrapiso, pero el espesor uno le pone 10, le pone 12, y si es sobre terreno natural, y eso no es a veces no es en 10 en una parte, es 12 en otra, 13 en otra, 14 en otra, 9 en otra. Uno lo verifica que esté lo más plano posible, pero es imposible verificar. Entonces puede haber diferentes cuantificaciones, más o menos 5%. No se pasen de eso, porque si no, sí estaría mal el cómputo y el presupuesto, pero siempre va a haber una cierta pequeña variación que uno la cubre con ese 5% o 10% que le pone de más por rotura, por pérdida, por cuestiones de obra. Entonces, cubrirse con esas cuestiones. Verificar la modalidad de pago, porque eso les va a modificar su forma de trabajo, si el pago es mensual, quincenal o semanal, porque ahí van a tener que estar diciendo al comitente, el comitente le va a preguntar, y le pago, aunque esté de acuerdo, aunque le vaya a pagar el 10%, semanalmente le va a ir pagando, y les va a preguntar, ¿y te parece el pago? ¿Te está completo? Usted le van a decir, sí, no, si le dicen que no, le va a pagar igual, seguramente, porque si no le va a abandonar la obra. Entonces, bueno, llegado a un punto se tendrán que sentar, si ven que la situación se agrava, llegado a un punto se sentarán con el comitente, mira, vos te hizo el 10%, te hizo el 30% de la obra, vos ya le pagaste el 50%. Sentémonos con tu contratista, porque si seguimos así, se te va a ir antes de la obra sin terminar. Vos le vas a pagar todo y se te va a ir de la obra y no te va a terminar la obra. Entonces, bueno, hay que saber también cuándo en estas cuestiones con cada contratista sentarse y decirle, mira,
al comitente, mira, me parece que no va más porque no cumple, porque las cosas no las hace de la forma correcta y debida, mostrárselos y explicárselos, y bueno, decidirá el comitente, pero ustedes ya por escrito le dejan que a ustedes les parece que no va a cumplir con la tarea, o que está desempeñando mal la tarea, que habría que echar a esa persona, o que por mal desempeño, por cualquier cosa, hay que echar a fulanito de tal. Esas cosas las tiene que dejar por escrito. Si después no se echa o no, el comitente lo quiere mantener, ustedes ya se deslindan de algunas responsabilidades. Entonces, bueno, verificar las condiciones, verificar que tengan RT o seguros personales, eso es fundamental, que no entre nadie sin seguro y sin RT, y si no tiene RT, sin seguros, porque los juicios le caen a todos, le van a caer al comitente, pero también le van a caer a ustedes. Los abogados le hacen un juicio a todo el mundo. Y sobre todo si está el cartel de obra, hasta el ministerio, hubo una época, ahora yo no tanto, pero el Ministerio de Trabajo, si había dirección por contrato separado, le mandaba la intimación a ustedes y uno tenía que ir a hacer el descargo, que lo hacía y zafaba, porque uno lo hacía y zafaba, pero era tiempo que tenía que ir a hacer el descargo, tiempo que se pierde, que no tiene sentido y no corresponde. Entonces, bueno, esas cosas tenerlas en cuenta. No realizar compras, como dijimos antes, las mismas son a cargo del comitente y que las haga el comitente. Si no tiene tiempo, que se haga el tiempo. Pero si ustedes hacen las compras, están haciendo otra dirección. Ni por hacerle favor, ni por nada. Que alguna vez vayan a buscar un material porque el contratista, si no puede terminar una pared o le faltó algo para llenar un contrapiso, bueno, se hagan una escapada hasta el contralón y se lo pidan, por favor, que se lo lleve. Pero no más que eso. Jamás pagar, eso le corresponde al comitente. Si no se les va a complicar la vida, lo pueden a ustedes responsabilizar, que ustedes eran los que contrataban, que ustedes eran los que pagaban, que ustedes eran que ustedes eran la empresa constructora, le van a decir. Cualquier abogado. Entonces, no pagar, eso es una dirección ejecutiva. Si están haciendo una dirección ejecutiva, sí, les corresponde. Si no, no. No depositar dinero en sus cuentas, ni por hacerle favor ni por nada, porque también se pierde tiempo dando explicaciones. Uno puede explicarlo, puede demostrarlo, pero es pérdida de tiempo. Mandar mail, mandar documentación y bueno, es pérdida de tiempo que no les corresponde tampoco. Tampoco nos corresponde hacer docencia, un poco como les dije, o sea, no podemos estar haciendo docencia durante toda la obra porque el contratista no sabe. Si tenemos que hacer docencia y vemos que tenemos que hacer docencia todos los días con el mismo contratista, es que ese contratista no sirve. No va, no sabe, no conoce lo que tiene que hacer. No es un buen contratista. Hay que cambiarlo. Planteárselo al comitente. Y, como siempre decimos, capacitación continua. O sea, no digo hacer máster. A mí me encantaría hoy día hacer un máster ya a esta altura de mi vida, pero me encantaría, pero también tienen costos que son excesivos. Uno tiene familia, tiene trabajo, tiene que dejar de hacer cosas. Un máster, cualquier máster está a 200.000 pesos, o 5 o 10 cuotas de 50.000, de 60.000, bueno, son cosas así. Pero por ahí, estos cursos que hace el colegio, que son gratuitos, o algunos que son pagos, pero no son tan caros, uno debe capacitarse continuamente porque las tecnologías cambian, los materiales cambian, y uno debe estar actualizado porque los comitentes le van a preguntar de lo que se les ocurra, todo. De lo que les ocurra y de los que no se les ocurra. Les van a pedir explicación. ¿Y por qué no compro esto? ¿Qué pasa con esto? Y mirá esa humedad, o mirá esa caldera, ¿por qué funciona así? Las preguntas son dispares y uno tiene que, dentro de la lógica, poder responderle, y si no decir, no sé, te averiguo. O sea, no se metan a hacer versos que no corresponden, digan, no sé, te averiguo. No está mal decir, no sé, y ponerse a estudiar y averiguarlo. Pero es preferible eso a que le digan cualquier cosa y que después el comitente vaya, pregunte a otro lado y le diga, no, pero a mí me dijo fulanito que es así. Y vos me dijiste que era así, no. Entonces, no sé, averiguo. ¿Está? Me parece que con eso estoy dispuesto después, si quieren hacer preguntas, a responder lo que quieran. Enriquecedora total la charla de Pablo. Me hacía reír en algunos momentos porque la verdad, las cosas que nos pasan es muy cómica alguna cuando te hacen ver esto.
Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Funcairiño. Yo estoy asociado con Analía Sanolín. Tenemos un estudio mediano, somos 9 personas, son 5 arquitectos, 2 estudiantes y 2 administrativas. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en la parte de, hacemos proyecto y dirección, y en la parte de dirección por contrato separado tenemos la suerte de hacerlo en forma individual y también con empresas. Entonces me hice un punteo de la charla como para ir calificando todos los detalles. A mí me parece, y voy a destacar esto del Colegio de Arquitectos, de las charlas estas que nos vienen bien a todos, sobre todo porque uno cuando comenzó en el colegio hace muchos años, no teníamos esta dinámica, y bueno, los cursos ahora los podés hacer de tu casa. Estas charlas me parecen muy enriquecedoras. Como estuve mirando un poquito las matrículas de todos los integrantes, veo que son bastante jóvenes. No lo sumo a Lucho Ciponeri en esto, por las dudas, porque es de mi edad, así que te dejo ahí, Lucho. Voy a contar un poquitito la experiencia del estudio, digamos, que la fuimos haciendo de a poco. Ya llevo 20 y pico de años en la profesión. No, 25, 27, creo que ya me dieron la medalla hace 2 años, así que creo que estoy como en 27. Nosotros lo primero que hacemos, sea para cualquier tipo de proyecto, es cuando vienen el comitente o la empresa, tenemos la suerte de trabajar también con muchas empresas, armamos un pequeño presupuesto con los honorarios nuestros, una idea de lo que es el costo. Algo habló Pablo en este tema, que generalmente es la primera pregunta que te hacen todos los comitentes: ¿cuánto cuesta? Y algunas veces puede tener una idea o no, es ahí. Una vez formalizado este acuerdo, comenzamos con toda la parte de proyecto. Nosotros, si es chico el trabajo o sea grande, o es grande, tratamos de que la documentación de obra sea muy explícita, o sea, que tenga muchos detalles. Entonces, en la parte de proyecto es donde más trabajo realmente le ponemos, para evitar todos los inconvenientes que tenemos a futuro. Perdonen, acaba de llegar, esperen, un minuto, disculpen. Bueno, no, llegó mi hija, así que les pido disculpas si escuchan un poquito la perra y el ruido de fondo. Entonces, en esa etapa es donde más hacemos hincapié nosotros, en la parte de proyecto. Porque en este punto es donde evitamos, a futuro, evitamos los inconvenientes que tenemos, todos estos que arrancamos nosotros, ¿no? Todos estos inconvenientes. Así que bueno, ahí en ese punto le dedicamos mucho tiempo nosotros a lo que es el proyecto. Que viene ahí es donde incluimos dentro de esta parte todo lo que es el presupuesto y cronograma de obra. Nosotros armamos un cronograma de obra conjunto con el presupuesto. Y ahí hay un punto en el cual si hacemos obras chicas para alguna persona, hacemos mucho hincapié en cómo vamos a disponer de ese dinero durante el periodo de obra, o si es una empresa y tiene la disponibilidad económica, directamente avanzamos. Este punto es el menos inconveniente cuando hacemos con empresas, ¿no? Generalmente nosotros pedimos 3 presupuestos, sea a constructoras o sea a gremios. Muchos de los gremios trabajan con nosotros. Hoy en día tratamos de que al comitente nosotros le acercamos puntualmente los gremios. ¿Por qué? Porque la verdad hemos tenido inconvenientes durante en nuestra vida cuando nos han traído o albañiles o gremios que son amigos. Perdonen, No me escuchan, discúlpeme. Hemos tenido muchos inconvenientes. Es más, en algún momento hemos tenido inconvenientes con los comitentes porque nos decían, bueno, pero ¿por qué trajiste este gremio? Y no, el gremio lo trajiste vos. Entonces era muy cómica esa situación en la cual estaba aclarado, pero bueno.
Ese es uno de los puntos que tratamos de trabajar con pequeñas empresas constructoras, pequeños contratistas, pero que ya hayan trabajado con nosotros en el estudio. Ahí tratamos. Y acá, bueno, se nos separa la parte de que vamos para empresa o de que vamos para sin empresa con el contrato separado con varias empresas chicas. Cuando es una empresa, tenemos la suerte de que hemos trabajado con varias de las empresas más conocidas acá. Es verdad, ahí se facilita un montón el tema de, para la dirección de obra se nos facilita un montón. Las empresas tienen un punto en el cual nos resuelven muchos temas, hasta técnicos, que no pudimos verlo en su momento, y eso la verdad que facilita muchísimo el desempeño del estudio dentro de una empresa, ¿no? Ahí tenés contratos, tenés ART, en lo cual chequeamos todo, y la verdad que se cumplimenta todo y se facilita muchísimo más el tema logístico y todo lo que es el funcionamiento del estudio. Cuando vamos a un contratista, por ejemplo, que hacemos algunas obras pequeñas y hacemos contratos con contratistas pequeños, bueno, ahí nosotros lo que tenemos es un formato de contrato que le acercamos a los comitentes, en el cual está todo especificado. Esto fue redactado por un abogado hace mucho tiempo, uno que trabaja habitualmente con nosotros, entonces ese contrato se lo acercamos al contratista, tanto al contratista como al comitente. Y ahí es donde ponemos todas las condiciones laborales que se nos fue pasando durante este periodo. Ahí incluimos todo lo que es seguro, si tienen RT, el fondo, el anticipo que le vamos a dar, el descuento que le hacemos sobre los pagos que hacemos nosotros cuando es obra chica, lo hacemos quincenalmente. Entonces, en todo eso está todo especificado. Y ahí es donde ponemos, para evitar a futuro inconvenientes, también los nombres de las personas que trabajan. Tratamos de tener una nómina de la gente que va a entrar. Estamos totalmente de acuerdo que durante el periodo de obra van cambiando. Bueno, nosotros tratamos de ir involucrándonos y pidiendo seguros a cada una de las personas que ingrese. Es un trabajo que al tener una administración lo podemos lograr, pero la verdad que eso es fundamental, porque hemos tenido, como vos dijiste, Pablo, malas experiencias. Nosotros con el Ministerio de Trabajo hemos hecho descargo, pero las multas me vinieron a mí personalmente y no me queda otra que abonarlas, porque llegan capaz 2 años más tarde, la obra se terminó y nos llegaba el inconveniente, lo teníamos y lo teníamos que subsanar. Entonces, en ese punto trato de involucrar todo ahí en el contrato, especificamos absolutamente todo. Ese es uno de los puntos que nosotros, antes de empezar, es importante que cada uno lo realice. Me parece que es no un consejo, pero sino es una experiencia mía. Después, con respecto a los materiales, es verdad, como decías, nosotros no compramos materiales, no compramos en absoluto. Sí acercamos los presupuestos de diversos corralones o negocios en los cuales lo tienen, pero sí, no hacemos nada. Inclusive, generalmente no hacemos los pagos y mucho menos aceptamos transferencias de los comitentes. Ese es un punto en el cual, la verdad, ahí no transamos en nada. Sí hacemos algo que generalmente nosotros al comitente, cuando hacemos el detalle y hacemos el listado de los materiales, generalmente no le decimos que es el total, porque es lo que vos comentaste. Siempre tenés problemas en obra en el cual se rompen bolsas, desaparecen, todo. Entonces, cuando hemos pasado un presupuesto acotado y justo, generalmente tenemos la mala suerte que nunca llega y la responsabilidad ahí sí nos viene directamente a nosotros. Entonces, yo tomo particularmente el detalle de que les digo, lo hacemos el justo y le decimos, mira, me dejo una parte, un 10% aproximadamente, para ver si nos falta o no nos falta. Entonces, el material que llega en obra, no tenemos ese inconveniente, entonces cuando falta, tenés un punto menos con un conflicto con el comitente. Ese es uno de los puntos que siempre lo remarco y lo hacemos de esa forma.
Después, ahí cuando vos dijiste el tema de, con respecto a saber construir. Sí, es complejo cuando hacemos el presupuesto, ¿viste? Porque realmente cuando arrancamos todos, le erramos en un montón de situaciones. Al principio, cuando uno va formándose en su profesión, sí, obviamente el saber construir te lo da la experiencia. Y bueno, a las primeras veces, obviamente hemos tenido inconveniente. Hoy ya no tenemos tanto, entonces, bueno, por eso es que volcamos mucho el detalle en el proyecto. Eso es fundamental para poder hacer un cómputo y un presupuesto bastante acertado del tema. Nosotros tenemos buenas experiencias cuando hemos hecho algunas obras grandes con empresas constructoras. La documentación nuestra es muy fuerte y me lo han valorado las constructoras, y hemos tenido muy poca diferencia en el pago, en el presupuesto, entre una y otra. No llegan a un 5%. Y creo que ahí es la clave, tener una buena documentación para que tanto las constructoras como los contratistas puedan tener un detalle exacto de los trabajos a realizar. Eso es, creo que es importante. Después ahí, cuando tenés gremios chicos, la realidad es viste que siempre la responsabilidad nos recae a nosotros, porque sobre todo cuando acercás los gremios, que decís, bueno, vamos a trabajar con este y todo, siempre somos responsables. Es un punto que es muy difícil de despegarse de eso. Más allá que vos le explicás al comitente, vamos a contratar a esta persona, tenés los contratos, pero nos ha pasado que en algún momento nos ha fallado ese contratista y la responsabilidad recae sobre el arquitecto, porque muchas veces el dueño o el comitente entiende que contratando a un arquitecto se libera de un montón de problemas, y la verdad que la parte legal no nos cubre esa situación. Entonces, bueno, hay que explicarlo muy bien esto. Por eso es que nosotros tenemos antes de hacer el contrato todo, yo tengo una charla fuerte con todos en el cual les explico cada uno de los puntos que va a pasar en la obra. Eso que hace es que realmente tengamos menos conflictos durante el proceso de obra. Y nosotros nos manejamos todo por mail. Tratamos de que quede absolutamente todo asentado en el mail. Sea una casa, una reforma de un baño o un edificio. Todo queda asentado en el mail. Por supuesto, cuando tenemos una obra de mayor magnitud, tenemos el libro de acta de obras, en el cual dejamos absolutamente todo asentado ahí. Entonces, no hemos tenido que recurrir a los libros, pero siempre el mail de que quede asentado y con copia a todos, me parece que es una de las mejores formas. A mí las llamadas telefónicas generalmente se olvidan, los WhatsApp se pueden perder, y nosotros tratamos de que quede todo asentado vía mail. Eso es importante. Hay una parte que dijiste, que la charla con los gremios cuando estás en obra, eso también es fundamental. Cuando hablamos con los que ejecutan directamente la obra, es interesante porque algunas veces nos dan un punto de vista distinto al que tenemos nosotros y de mejor resolución, nos ha pasado. Entonces, esa charla que tenés con un gremio puntual en obra, y después hacer algunas reuniones. Nosotros generalmente hacemos reuniones quincenales con los gremios y nos juntamos para que se conozcan, evitemos conflictos dentro de la obra. Eso es fundamental, la verdad que eso es fundamental. Le dedicamos mucho tiempo. Y muchas veces las reuniones no las hacemos en la obra, las hacemos en el estudio, porque primero sienten la responsabilidad que están trabajando ahí para un estudio, y el ser local podés influenciar directamente de forma distinta sobre la persona. Entonces, una vez por mes los invitamos, decimos venimos y hacemos la charla en el estudio. Eso es importante también tenerlo. Después, bueno, hablé de las reuniones semanales, y nosotros, como le dije, cuando es chica, hacemos los certificados quincenales, y a los gremios, cuando obviamente no ponen los materiales, nosotros el anticipo que manejamos es entre un 5 y un 10%. ¿Para qué? Para evitar eso que vos dijiste, Pablo, que pagaste el 50% y te ejecutó el 30%. Entonces,
trato de que el anticipo sea bajo, entre un 5 y un 10% cuando es mano de obra, y le vamos haciendo pagos quincenales. Por supuesto, en esos pagos quincenales entramos nosotros con los honorarios. Nosotros no dejamos los honorarios al final. Se paga la parte de proyecto y después hacemos cada 15 días como un rubro más, plomería y honorarios. Entonces, evitamos eso de que no, te pago al final, y no, porque nosotros también tenemos que vivir y somos un gremio más, digamos, para ellos. Eso es uno de los puntos que siempre marco. Bueno, creo que ahí estamos. La mayor diferencia que tenemos entre contratistas y empresas constructoras es que el respaldo que tenés más grande son las empresas constructoras. Obviamente es un poquito mayor envergadura las obras. Y después, bueno, estos detalles de los contratos que es más importante. Para nosotros destacar todo en el contrato que hace con el comitente. Bien, no sé si fue muy rápido o no, pero me parece que cubrí aproximadamente todos los puntos que fue hablando Pablo y contando sobre esos puntos la experiencia nuestra. No sé qué les parece, qué te parece Pablo, Antonino, díganme ustedes. Muy bien, creo que hay una serie de consultas que podemos ir haciendo. No sé, Diego, ¿qué te parece? Están en el chat. Primero para Pablo y después para vos, Daniel. Bueno. A ver si vamos un poquito para atrás. Hay una consulta, no sé si está Alfredo, que hablaba de un ejemplo que como director de obra el proyecto era de otro profesional. No sé si Alfredo estás, activás el micrófono y puedes aclarar porque la pregunta por ahí no se entiende ahora. ¿No está Alfredo? Figura en los cuadraditos, pero no. No está. Bueno, no, porque hablaba de un ejemplo que vos diste, Pablo, que eras director de obra y el proyecto era de otro profesional, pero no entiendo bien cuál es la pregunta. Después hay unos comentarios, el comitente decide, pero los platos rotos los paga el profesional, también de Alfredo, y en esos grises lo dejamos a agua y ajo, dice. Acá hay una pregunta, o dice, no, también de Alfredo, no hacer docencia, pero si no se hace, es probable que después surjan fallas en la materialización, y si no nos ponemos rígidos, seguro que empiezan los roces, y a la hora de decidir, seguro el propietario va a defender al constructor. ¿Qué opinan de eso? Sí, eso pasa así. En realidad uno termina haciendo docencia. Lo que pasa es que si la docencia es continua, es que el contratista no sirve y que el comitente cree más en el constructor que en los profesionales, eso se da siempre. Como que nosotros estamos ahí para ordenar, que hacemos dibujitos, pero no sabemos de obra. Se está cambiando, es un poco ahora el pensamiento, pero sigue. Le dan más valoración a lo que le dice por ahí un contratista que a lo que le decimos nosotros. O lo verifican lo que le decimos nosotros con distintos contratistas, distintas opiniones para ver si es correcto lo que le decimos. Sí hacemos docencia. Yo creo que todos hacemos docencia en la obra. Lo que yo digo es que no tiene que ser una docencia continua, porque si hacemos docencia continua con un mismo gremio, es que ese gremio no sirve. Claro. No es el adecuado. Claro. Sí, se entiende el punto. En realidad uno, como profesional que quiere que la obra le salga como la pensó y que quiere que la terminación sea de la mejor manera posible, porque uno ama lo que hace, entonces busca muchas veces en esa docencia que los trabajos se hagan bien, ¿no? Correcto. Yo quería, Nino, por ahí tratar de interpretar lo que dijo Alfredo, que le preguntaba a Pablo si el proyecto era de otro profesional, porque Pablo en un momento dijo que a veces vas a buscar la documentación y no está. Digamos, eso puede suceder, o sea, no por el hecho de hacer dirección y de ser contratos separados tenés que ser el proyectista. Por ahí Pablo se refería a una obra en la que el proyectista era otro y él hacía la dirección de obra. Me parece que esa es la pregunta que quiso hacer Alfredo. Sí, ahí haces una interpretación de proyecto. Dentro de la interpretación del proyecto, vos querés interpretar bien el proyecto, ¿no? Para hacer el proyecto que el proyectista quiso.
no modificarlo y hacer tu proyecto. Entonces, vos tenés que comunicarte con el proyectista. Generalmente no hay problema, entre colegas no, salvo que haya terminado muy mal con el contratista y no quiera hablar con vos, pero generalmente vos le pedís ciertas aclaraciones que te las hacen, o te pueden decir, mirá, no, si querés modificarlo, porque te ha pasado, qué sé yo, no siempre pasa, pero te pueden decir, bueno, hacelo como vos quieras, nosotros no tenemos problema, modificá eso que querés modificarlo, pero tratar de que te autorice si hay alguna modificación, a que te la autorice para no pasar por encima del proyectista, ¿no? Un poco tener claro eso es una cuestión de ética más que nada, ¿no? O sea, y respeto hacia nuestros colegas, entre nosotros. O sea, no estar hablando mal de nuestro colega, o sea, el comitente te va a hablar mal. Vos no tenés que ni decir ni que sí ni que no. O sea, podés dar alguna justificación de lo que le pasó, porque también te puede pasar a vos. O sea, y hablar con el colega si es el proyectista y tuvo algún problema, también es bueno conocer qué problema tuvo para ver que no te vuelva a pasar a vos el mismo problema con el comitente. Pero es eso, un poco una cuestión de ética y de buenas costumbres. Bueno, ya tratar de no modificar el proyecto al proyectista y hacer lo que quiere el comitente. Son pequeñas charlas que uno tiene que tener para limar asperezas. No sé si respondí con eso. Alfredo se conectó, ¿no? Sí, creo que sí. No sé si Alfredo se conectó y quiere decir algo, porque estaba recién con el micrófono abierto. No. Bueno. Porque dice que no tiene micro, pero recién vi que se había activado. Acá hay otra pregunta. ¿Qué herramientas usan para computar? Nosotros en el estudio tenemos Excel, es una planilla nuestra, es propia, la fuimos haciendo y computamos todo a través de ese. No tenemos otra. Yo también computo a través de Excel, una planilla de Excel, el viejo método del Excel, ¿no? O sea, hay programas, qué sé yo, el archicad, algunos programas que si vos lo dibujás bien te saca el cómputo. Yo sigo computando en Excel. Aparte, cuando te mandan documentación, te la mandan en PDF, o si en algún momento se consigue en AutoCAD, pero si computás para otros, ¿no? Cuando computás para vos lo haces vos, pero yo que computo para otros uso planilla Excel. Sí, nosotros también. Tenemos varias, digamos, no tenemos una sola planilla, de acuerdo a la obra que vamos a hacer, ya tenemos una planilla formada y bueno, nos basamos en eso, sí. Después hay otra pregunta, es cómo manejan el fondo de garantía, o si manejan el fondo de garantía. Bueno, en nuestro caso sí. Como yo les dije, los contratos los indico, anticipo, le explicamos ahí, anticipo entre 5 y 10%, y por cada certificado le retenemos generalmente el 5%. Ese fondo se lo queda el dueño, la realidad es que se lo queda el dueño. Cuando se va con esta inflación que tenemos, algunas veces hemos tomado la decisión de dolarizarlo al fondo ese de garantía, o bueno, lo ajustamos a través del CAC, según digamos el cronograma que tengamos, si es en corto plazo o en largo plazo. Hemos hecho de las dos formas. Pero sí, generalmente, y se lo queda obviamente el comitente, se lo contamos ahí, en cada certificado. Sí, generalmente en los contratos se da un adelanto, porque generalmente siempre te piden un adelanto los contratistas porque tienen que comprar materiales, herramientas, equipamiento. Si es pequeño el adelanto, se da adelanto y no se descuenta. Si el adelanto es ya de un 20%, uno lo va descontando durante las certificaciones. Un porcentaje durante cada certificación se le va descontando ese adelanto para que no quede, para que se vayan diluyendo en las certificaciones. Y sí, un fondo de garantía entre un 5 y un 10%. Hoy día un 5%, pues si uno se le saca el 10% es demasiado, y
y trata de devolvérselo también a los 90 días, 120 días, porque en realidad hace la recepción provisoria y tienen que pasar al 90, 120 días en devolvérselo. Hay algunas constructoras que se lo devuelven un poco antes. Bueno, eso es una cuestión contractual, ¿no? Pero bueno, hay un periodo también de devolución que se lo queda al comitente, de que en algún momento uno tiene que hacer la aceptación definitiva de la obra y bueno, y ahí devolverle el fondo de garantía. Así es. Hay un comentario respecto del fondo de garantía, ¿no? Que con esta inflación ese 5% se diluye rápidamente. ¿Cómo manejan? Bueno, vos hablaste que lo transformabas en dólares, pero... Puede ser lo transformás o le aplicás el CAC. Claro, si está explicado en el contrato, nosotros le aplicamos el CAC porque es entendible, le retenés 5% y si es muy larga la obra, sí, es un problema. Sí. No, aparte con los vaivenes de este país, que por ahí el dólar te aumenta mucho, o por ahí, como en este momento está medio planchado y tenés inflación igual, con lo cual Exacto. es difícil. En ese caso también hemos tenido problemas con alguna constructora. Por supuesto, tomábamos dólar oficial, se le retuvo el dólar en dólar oficial y después, comparado a la chapa que habíamos puesto como una cláusula, había subido el 70% en Claro. 3 meses y bueno, es una parte de la negociación que fue bastante difícil con el comitente, porque era entendible lo de la constructora y era entendible lo del comitente. Íbamos al contrato, teníamos que ajustarlo a dólar oficial y fue un problema ahí, pero bueno, sí, tratamos de ahí de mediar un poco en el medio algunas veces. Sí, uno trata de ajustar todo el contrato, no solo el fondo de garantía. O sea, tiene que haber una cláusula de actualización en las obras largas, porque una cosa es una obra cortita de 2 meses, una remodelación, pero una obra larga de un año, año y pico, y una cláusula de actualización, ya sea por el CAT o en dólares o en lo que fuese, hay que aplicarlo siempre. Sí, nosotros aplicamos ahí sobre el CAC directamente porque obviamente sí, cuando es 2 años, 1 año y medio, 2, sí, tenés problemas, sí, claro. Acá Luciano está preguntando, ¿los listados de materiales que los tenemos que hacer nosotros o los debe hacer cada subcontrato y nosotros los verificamos? Bueno, mira, ahí... generalmente se los pedimos, a ver, tanto las constructoras grandes como se los piden a los subcontratistas, sobre todo la parte de instalaciones, que la tiene más clara los contratistas, porque nosotros nos tenemos que poner a contar cañitos, piecitas, de no hacerla al contratista la tenemos que hacer nosotros. Eso sí, o sea, pero generalmente se le pide al contratista, uno lo verifica, tiene sus cómputos y su planilla, como para ver si es correcto y el contratista no se propasa y quiere pedir más, porque eso sí hay que controlarlo, que no pida de más, ni que pida de menos, ni que pida de más. Entonces, bueno, uno va controlando. Si lo hace el contratista, lo hacemos nosotros, pero en la generalidad de los casos se le pide al contratista. Sí, también, sí. Después lo verificamos nosotros, en lo que es instalaciones sobre todo, sí. En realidad, no nos olvidemos que en el Bademecum profesional el cómputo métrico es parte del proyecto. Sí. Claro. Quiere cumplir con digamos, con lo que manda el Bademecum de lo que tenemos que hacer, el cómputo de responsabilidad nuestra como proyectista, ¿no? Como directores de obra. Sí. Es así. Sí, la mayoría de los casos, uno como profesional puede computar muchísimo más fácil todo lo que es estructura, digamos, mampostería, y por ahí la experiencia de los profesionales de las instalaciones hace que por ahí puedas derivarle ese cómputo, ¿no? Sí. Pero sí. Sí, fíjese, yo le computo a Coarco y generalmente instalaciones no computo, salvo algunas raras veces que me piden metros lineales de caño, ¿verdad? Pero generalmente computo hormigón y albañilería. Después las instalaciones se las piden a cada subcontrato. Sí, perdón, me parece que estamos confundiendo. Una cosa es cómputos métricos, que son de rubros e ítems, con listados de materiales, son cosas diferentes. Dentro del proyecto nosotros tenemos que hacer un cómputo métrico. ¿Cuántos metros de piso, cuántos de revoque, cuántos de cielo raso? Eso no quiere decir que tengamos que decir cuántos tornillos de Durlock hay que comprar. Me parece que hay una diferencia ahí, por eso es la pregunta sobre si hacemos los listados de materiales. Vos tenés que hacer un análisis de precios de cada...
vos tenés que hacer un análisis de precio de cada rubro, que las constructoras ya lo tienen definido, le cambian, actualizan los precios y ya lo tienen, pero sí tenés que hacer un análisis de precio y decirle cuántos tornillos tiene que comprar. El listado de materiales también tenés que incluir como proyectista. No solamente el Sí, cómputo métrico. Está mal expresado, como dije yo, pero el listado de materiales sí, también va. sí, 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 va. no, el cómputo métrico lo hacemos, se hace todo, Lucho, sí, sí, eso sí, y el listado de materiales, capaz que es verdad, lo que dice, lo tendríamos que realizar nosotros, pero ponerle instalación sanitaria puntualmente, o no tanto en la eléctrica, porque es un poquito más fácil de determinar, pero me parece que la más complicada es en la instalación sanitaria, que es la que más problemas nos trae a nosotros, ponele. Por eso es, ese listado algunas veces lo pedimos, ese. Sí, en realidad el proyectista tiene que dejar toda la documentación lista para que se pueda presupuestar la obra. Claro. Y sin listado de materiales no podés. Y más en esta época en que la mayoría de los gremios, como dice Pablo, las pymes, los más pequeños, nos hacen cargo de los materiales. Simplemente te presupuestan la mano de obra y el material queda a cargo del propietario, ¿no? Ujú. Sí, Eh, en el caso ese, por ejemplo, cuando vos haces todo, nosotros los planos que hacemos, el detalle está en la parte de instalación sanitaria, exactamente todo, entonces es fácil de computar, digamos, pero el listado puntual, no, en lo personal no lo hacemos nosotros, pero sí le damos el detalle de toda la instalación, cómo va y qué tipo de caño, todo, eso sí. Y ahí, bueno, no hacemos eso, ¿no? No, es la única diferencia. Pero es verdad lo que decís, Diego, ¿eh? Está perfecto. y yo quería sumar, en realidad quería decirlo cuando fue la primera pregunta de qué sistema usan para computar, ¿no? Era para cómputo, no me acuerdo cómo era la pregunta bien, que respondieron con una planilla Excel particular, vos, Daniel, en el caso tuyo. Sí. Yo quería recordar que el colegio tiene un programa que se llama Costo Previo, que está buenísimo y que siempre nos ha costado mucho difundirlo en la matrícula, que justamente Pablo, que también nos faltó hacer esa presentación. Pablo es el coordinador del Departamento de Tecnología del colegio. Él está a cargo de las visitas de obra, está a cargo del asesoramiento tecnológico que da el colegio. Y bueno, justamente por eso lo nombro, porque él está por hacerse cargo justamente del costo previo, que es un programa que está muy bueno porque, como dijo Pablo, cuando te cae el comitente y te dice cuánto me sale esto, el costo previo, digamos, con simples pequeños datos de la obra, te da un presupuesto aproximado de la obra. O sea, es un presupuesto para un anteproyecto. Incluye cómputo métrico, incluye el listado de materiales, incluye mano de obra, que está fundado en los valores que da la UOCRA. Así que nada, quería hacer la publicidad porque justamente en breve vamos a hacer de vuelta una capacitación sobre costo previo. Y bueno, la verdad que es un programa súper completo que nunca terminamos de instalarlo en la matrícula, pero esperemos que esta vez con Pablo al comando No, podamos llevarlo adelante. Quería meter Sí, esa lo chica. vi una vez. Yo lo vi, Diego, una vez y tenés razón. Después, al no difundirlo más, viste, te vas olvidando, es verdad, lo vi una vez. Me lo noté ahora, después te digo. Sí, 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 es muy rápido, ¿viste? Vos con simples datos de la obra sacás un costo aproximado, como dice Pablo, se lo das en 10 minutos. Inclusive en paralelo te hace el cómputo, el cálculo de los honorarios. Bueno, es muy completo. Ya cuando lo pongamos en funcionamiento lo vamos a difundir. Bueno, preguntas parece que no hay más. Yo también tenía ganas, me quedé con ganas de decir lo que dijo Pablo, digamos, de capacitarse constantemente y de hacer un máster o lo que sea, y el costo y la dificultad y, y las bondades de estos cursos que hacemos en el colegio, ¿no? A mí me parece que más allá de que digamos que son cursos gratuitos, yo valoro muchísimo esto que está ocurriendo, ¿no? O sea, que dos profesionales con el desarrollo que tienen Daniel y Pablo cuenten sus experiencias y, digamos, cuenten los pequeños tips que tienen para esta tarea profesional. Me parece que inclusive en algunos máster no debe estar, porque viste que académicamente siempre es todo muy teórico y todo muy de libro, y estas cosas así de hablar espontáneamente entre profesionales y pasarse experiencias y preguntarse, me parece que es muy importante, que no tiene precio, ¿viste? No lo encontrás por ahí en algún curso. Eso quería recalcar. Bueno, pero ese es mérito del colegio, es lo que dije al principio. Yo cuando arranqué,
el año 94 me matriculé, me costaba, no había, ni siquiera había cómo presentar un expediente en la municipalidad, o sea, me fui chocando hasta que, nada, iba entrando. Y después no hay, hoy tenés un montón de capacitaciones que es interesante rescatarlo eso. Me parece muy bueno, ha evolucionado mucho, pero bueno, me parece interesante eso, me parece muy interesante. Sí, yo recalco, o sea, más allá que sea algo que el colegio promueve, digamos, sin la voluntad de todos los colegas como ustedes que participan, no podría ser posible. Esto es una idea que tuvieron los coordinadores, Nino y Alejandro Luz, que digamos desde que empezó el IFAC, siempre tuvieron la idea de que junto con la disertación, con la parte teórica, viniera un profesional que contara su experiencia, ¿viste? Y ahí nació este intercambio que estamos teniendo. Así que me parece que en realidad lo construimos entre todos, más allá que el colegio lo propicie, si no hay voluntad de la matrícula para participar y, digamos, y la humildad digamos, y no ser egoísta como ustedes que cuentan todas sus experiencias, me parece que no sería posible. No, totalmente de acuerdo. Nosotros, mira, yo no tengo relación ni con la facultad, la verdad, siempre me invitan a algunas charlas y el otro día, bueno, de Construcciones 3, fueron los alumnos ahí a una obra y libremente explicamos, tuvimos casi 2 horas explicando un montón de cosas, estábamos haciendo una excavación en piedra y estaba interesante ver eso, así que estuvo muy lindo. Uno, me parece que tiene que como profesional tiene que devolver un poquitito a todo. A mí me parece, me hubiese encantado que un arquitecto grande en ese momento me hubiese contado su experiencia, no la tuvimos. Claro. Yo personalmente no la tuve. Sí, con Monte creo que era, que una vez me invitó a una charla en el estudio, que hacía los discos, Monte, ¿se acuerdan? No, Sí. Sí, sí. David David Montes. Montes. Fenómeno. Exactamente. Me invitó a una charla en el estudio y nada, yo estaba recién recibido y me pareció interesantísimo. Me pareció interesantísimo. Siempre me acuerdo de esa charla. Pero creo que no tuve, de parte del colegio, todo, no. En ese momento no tuvimos. Esto me parece muy interesante. Cada uno cuenta la experiencia y me parece buenísimo. Yo libremente cuento todo, así que no tengo No, problema. sí. Yo que he hecho visitas de obra y he llevado gente a la facultad a charlar, todos los profesionales de hoy día se brindan totalmente, cuentan totalmente todo. Creo que era de antes, sí, viste, se ocultaba, en la época de antes que nos recibiéramos se ocultaba que yo sabía esto y no era minichito y no. Hoy día son más, es más libre todo, somos más comprensivos entre todos. Yo la primera vez que yo me recibí, lo primero que hice es un edificio. Me vinieron 14 puntos. Digo, no sé nada. No sé nada. Y estaba a la vuelta de donde estaba la oficina de Ripalda y estaba el Bocha Laurisi. Y fui un día, lo encaré, digo, mira, no sé nada. El Bocha dice, pero a mí me vienen 30 puntos, no te preocupes. A ver, el único punto que más o menos complicado, fíjate el código acá, fíjate esto. Y me descomprimió todo y pude resolverlo. No me lo resolvió él, pero me guió. Y charlar con jóvenes arquitectos y con no tan jóvenes también es interesante porque debatir sobre la problemática de la profesión y a ver cómo lo podemos solucionar de a poquito entre todos. Siempre hay ir encontrando solución a estos grises que tenemos, ya sea desde los distritos o desde la provincia, ver cómo ir solucionándolo y que los jóvenes nos cuenten cuáles son sus problemáticas actuales, ¿no? O sea, porque por ahí no. O sea, nosotros conocemos la problemática. Yo tengo también 30 años de profesión, ya creo que la de 25 la recibí no sé hace cuánto. Y también doy clase en la facultad, tengo los vicios de los dos lados. Pero es interesante que los jóvenes arquitectos nos cuenten la problemática actual de ellos, que por ahí es distinta a la que teníamos nosotros. Yo creo que hoy en la universidad lo que es el ciclo de orientación está un poco más con lo que es la realidad, o sea, se están haciendo visitas a obra, se están haciendo prácticas preprofesionales, prácticas rentadas, o sea, se incluyen cosas que nosotros no teníamos, esas herramientas no las teníamos, las tuvimos que aprender al salir de la facultad, estrellarnos con la municipalidad y ver qué se hacía en la municipalidad,
estudiarnos el código, estudiarnos el reglamento general de construcciones, cosas que hoy ya salen medio sabiendo esas cosas. Claro. Eso es un adelanto muy grande, tanto de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, como de los colegios. Estos cursos, todas estas cosas ayudan a tenernos, a estar en contacto, a ver cuál es la problemática de todos y a encontrar pequeñas soluciones. No vamos a encontrar la super solución porque hay cosas que son muy, muy de índole político, pues hay cosas que hay que cambiar la ley para cambiarlas, entonces nos va a llevar un tiempo, pero sí hay que empezar a ver cómo se cambian esas cosas y ir formando equipos de jóvenes arquitectos con viejos arquitectos, interactuar y con otras profesiones, porque también hay cosas que no sabemos, hay cosas que dependen de abogados y de contadores. Bueno, hacer equipos que nos sirvan para ir mejorando el ejercicio de la profesión. Yo creo que eso es algo que debía el Colegio de Arquitectos a la matrícula, no solo hacer este tipo de charlas, digamos, que hablan de la profesión, sino también hablar de arquitectura, que eso está buenísimo. Y esto me da el pie para recordarles a todos que próximamente dentro del IFAC también estamos con estas charlas de construir en el tiempo, que el año pasado iniciamos y que fueron tan exitosas, y que este año vamos a volver a retomar ahora los miércoles. Pero me parece buenísimo que el Colegio de Arquitectos tenga esta bandera de hablar de arquitectura, de hablar de construcción, de hablar de la profesión y de debatir entre todos. Eso me parece muy sano y buenísimo. Así que nada, los felicito al colegio, a Diego, a Eduardo, a todos los integrantes del colegio por estas iniciativas que son muy sanas, son muy buenas. Sí, claro. Sí, yo creo que esto tiene que ver, más allá de que, bueno, la voluntad de la gestión de hacerlo, digamos, es una cosa, como dijo Pablo, que está en la profesión, ya se está desarrollando. Yo me di cuenta, la gente más joven, la matrícula joven, están acostumbrados a trabajar en equipo, ¿viste? Trabajan en equipo. Nosotros por ahí que venimos de la vieja guardia, el arquitecto ya desde la facultad, todos nos alimentaban el ego, ¿viste? Cada uno guardaba su maqueta, todo el mundo como dice Pablo, todos teníamos nuestro orgullo de querer guardar las cosas para uno, y eso en realidad no sirve. Y yo creo que la juventud ya viene formateada de otra manera. Yo me di cuenta cuando cómo trabajan en equipo, intercambian, se abren, opinan. Me parece que pasa por ahí la cosa, ¿no? Es una cosa que ocurre naturalmente. A mí lo de equipo, creo que siempre me gustó trabajar en equipo, y creo que tenemos un muy buen equipo nosotros en mi estudio trabajando, y es fundamental. El punto de vista que puede tener otra persona totalmente distinto al nuestro, y vos decís cómo se dio cuenta, es fundamental. La profesión solo es muy difícil, realmente es difícil. Cómo charlas con otro compañero, todo, cómo haces, hablás, es muy difícil. Las resoluciones técnicas, tenés todos los días algo que resolver rápidamente, entonces es complicado, ¿eh? Es muy complicada la profesión. Nosotros, bueno, no estaríamos preparados. Yo, en lo personal, me gusta mucho trabajar en equipo porque logramos muy buenos resultados. Individualmente creo que no sé si se podría lograr. Eso es fundamental. Sí. Yo le hago una corrección a Alfredo, que puso que costo previo es nada más que para vivienda. No es para vivienda solamente, ¿eh? También tiene la tipología de comercio y la tipología de galpón. Eso se sumó últimamente, quizás no, él hace mucho que no lo ve. Y después estaba viendo que puso que había un programa con base Excel del colegio. No sé los más viejos si recuerdan, pero ese era un programa que hizo el Envisur o no sé cómo se llamaba en ese momento, que estaba buenísimo, que la clave había que ponerle Duna como clave, y era muy, muy ajustado el XLS que menciona Alfredo. Lo usamos durante muchos años. Lo había producido el Invisur, o no sé cómo se llamaba en ese momento el ente de servicios urbanos del municipio. Nada, Sí, bueno, me acuerdo de ese. ¿te acordás que ponía Duna con mayúsculas para poder ingresar? No sé si hay alguna otra duda o alguno que quiera abrir el micrófono y conversar. Bueno, aparentemente no. Nos vamos, si les parece, nos vamos despidiendo. Yo les quería recordar que estos Zoom quedan siempre grabados.
tanto en Aula 9, que es a donde se loguearon para hacer el curso, como en el canal 9 TV del colegio, para que lo quiera repasar. Y avisarles que el próximo módulo va a ser dentro de 3 semanas, porque tenemos miércoles 18, que es el censo, miércoles 22, que es el feriado 25 de mayo, Sí. así que nos vamos a ver dentro recién de 3 semanas. Y bueno, pero va a ser el último módulo que va a ser de ética. Van a venir las colegas que trabajan en ética y nos van a pegar un susto de lo que ellas se encuentran todos los días con las denuncias que tienen los colegas por estas cosas que decimos que no hay que hacer. Recordá, Diego, que el 1 de junio tenemos la primera charla, así que se va a postergar también 3 semanas, no 2. Sí, bueno, ya lo avisaremos. Sí, por ahí podríamos ver de hacerlo Bien. por ahí a las 16. Así no Está bien. si no sería un mes casi que estamos corriéndolo, ¿no? Claro, sí. Bueno, cuando lo tengamos programado se los Sí, comunicaremos. pero hay 2 feriados seguidos. Se viene el del censo y el del 25 de El mayo. 25. Sí. Sí. Bueno, yo por mi parte les agradezco a todos los que participaron y especialmente a Daniel y a Pablo por la gentileza, por el abrirse, por compartir toda su experiencia abiertamente. Nada, darles las gracias por todo esto. Vale, perfecto. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Muchas Nos gracias vemos, a entonces, todos. comunicamos Nos vemos. el próximo módulo, ya lo comunicaremos con tiempo. Sí, posiblemente modifiquemos el horario, decís vos. Y sí, el horario o el día, vamos viendo. Bien, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, Nos vemos. Gracias por todo. Bueno, Buenas gracias. noches. Están Gracias. invitados a la visita de obra Sí, del viernes. Sí, Pablo. Dale, pasá el aviso. El viernes visita de obra. Ya está anunciada. Al predio que donó el arquitecto Cova. Está en la parte de terminaciones, pero bueno, vamos a hacer una visita con el estudio que planteó la reforma y con las empresas constructoras que están trabajando. ¿A qué hora es, en la obra. Pablo? Anuncia la hora. 14 horas. Viernes, 14 horas. La dirección viene es... Funes 41-46, entre Colón y Eso. Bolívar. Nos encontramos ahí, a las Bárbaro. 14. Perfecto. Gracias. Buenas Gracias. Adiós, Gracias. Hasta luego. Un gusto.